Muy bien, somos el equipo 2 y empezaremos hablando sobre la introducción a los agentes físicos. El equipo está formado por José, Carla y Norma. Muy bien, primero, ¿qué son los agentes físicos? Los agentes físicos son energía y materias aplicadas a los pacientes para ayudar a su rehabilitación. ¿A qué me refiero con esto? Son diferentes métodos o materiales que tenemos a la mano para facilitar la rehabilitación de nuestro paciente. ¿Qué se aplica o cuáles son? Esto puede ser calor, frío, agua, presión, sonido, radiación, electromagnético y corrientes eléctricas. Más adelante explicaremos esto. Muy bien, en esto se dividen en tres categorías: categoría térmica, mecánica y electromecánica, así como los tipos y ejemplos de ella. Bien, empezaremos con lo que son los agentes térmicos. Los agentes térmicos transfieren energía al paciente para producir un aumento o descenso de la temperatura del tejido, esto aliviando el dolor temporalmente, por así decirlo. Muy bien. Aquí en los agentes térmicos podemos contar con los siguientes: serán bolsas de calor, bolsas de hielo, ultrasonido o piscina de chorro. La piscina de chorro sería lo que sería el hidromasaje o conocido como jacuzzi, por así decirlo. Muy bien. En las bolsas tenemos dos, que sería la bolsa de calor, que se puede ver que es la bolsa roja, que la cual se le puede introducir agua hirviendo, o una bolsa de hielo o una bolsa fría, que es la bolsa azul, que estas tienen un gel con el cual se mete el congelador y puede mantenerse frío. Muy bien. En los agentes físicos tenemos las siguientes terapias. Diatermia es una técnica mediante la cual se aplica una corriente de alta frecuencia que penetra las capas más profundas, produciendo un efecto térmico. Como podemos ver en la imagen donde está el pie, y como un ultrasonido, por así decirlo, en el cual se va a focalizar. ¿Mande? Okay. Y crioterapia es un tratamiento mínimamente invasivo que se usa un frío intenso para congelar y destruir un tejido enfermo, o como hemos dicho anteriormente, una bolsa fría. Esto por lo general se usa en lo que es en las verrugas y las bolsas frías en lo que es el músculo. Bien. La termoterapia consiste en el tratamiento de una lesión mediante el uso de calor, dependiendo del agente térmico de la parte del cuerpo sobre la que se aplica. Esto quiere decir, como podemos ver en la imagen, un agente térmico puede ser muy amplio, puede ser una lámpara o radiofrecuencia, algo que produzca calor directamente sobre el paciente, donde está la dolencia. Y el ultrasonido pulsátil consiste en la transmisión de ondas con pequeñas interrupciones. Bien, ahora pasemos con lo que son los agentes mecánicos. Los agentes mecánicos consisten en la aplicación de la fuerza para aumentar o disminuir la presión sobre el cuerpo del paciente. Esto quiere decir que en los agentes mecánicos vamos a aplicar fuerza, nula o poca o mucha. Muy bien, empezaremos con lo que es la hidroterapia. Como su nombre lo indica, es aquella que pues, se da enteramente en el agua o en las piscinas. Aquí se puede usar diferentes métodos y materiales para este fin. Muy bien, pero es un tratamiento que utiliza el agua. Se puede usar con o sin inmersión. La inmersión en el agua aumenta la presión alrededor del área corporal, que es lo que se busca, pues aumenta muy ligeramente. Muy bien, y ahora será lo que será tracción mecánica. Es un procedimiento mediante el cual se tira un elemento para poder desplazarlo. Consiste en separar las superficies articulares y así poder estirar las partes blandas que lo circundan. Como podemos ver en la imagen 2, puede ser como una cama, como un tipo collarín, y se le va estirando poco a poco para irlo separando. Con la venda elástica, brinda compresión uniforme y suave sobre el tejido que rodea la lesión. Aquí puede ser elástica completamente envolver la extremidad o la parte afectada, o puede ser otra que puede ser la kinestep, que es un poco más precisa, se pone directamente sobre la parte y sin la necesidad de envolverla totalmente. Muy bien, ahora pasamos con los agentes electromagnéticos. Los agentes electromagnéticos
Aplican energía en forma de radiación electromagnética o corriente eléctrica. Esto quiere decir que usará electricidad de forma continua. Bien. Pasemos con lo que será la radiación infrarroja. Se emplea para aprovechar los efectos fisiológicos del calor superficial sobre los tejidos humanos. Como podemos ver en la primera imagen, se usa como un tipo lámpara y se va focalizando en, en el área a tratar. Poco a poco, la terapia con láser es un tratamiento médico terapéutico que utiliza la luz de una sola longitud de onda. Como pueden ver en las segundas imágenes, usaría un láser, una terapia con láser. Igual que la primera, sería focalizando este láser en el área a tratar. Hipotermia de onda, y sería la tercera, ditermia de onda corta pulsátil. Es una terapia de calor profunda que tiene la capacidad de penetrar y calentar el tejido subcutáneo. Como podemos ver aquí, que el paciente puede estar en diferentes posiciones, pero generalmente son como dos electrodos que se ponen sobre una superficie sin llegar a tocar al paciente, con el cual se va haciendo, ¿cómo explicarlo? Se va haciendo unas fuentes de calor poco a poco. Ahora será la electroestimulación. Es una corriente eléctrica para causar una contracción muscular similar a la que envía el sistema nervioso. Antes de pasar a la electroestimulación, bueno, vamos a ver todas estas formas de calor que nos mencionó su compañero, pues tienen un objetivo diferente, ¿sí? El calor va a ayudar, van a decir el calor va a ayudar muchísimo en el cuerpo a varias cosas. Va a ayudar a vasodilatar, va a ayudar a aumentar el flujo sanguíneo, va a ayudar a aumentar la velocidad de conducción nerviosa, va a ayudar a la distensibilidad del colágeno y va a ayudar también pues a bloquear de alguna manera los receptores sensitivos de la médula espinal y de alguna manera pues disminuye el dolor, ¿sí? Con el calor pues obviamente tenemos que tener ciertas precauciones. Por ejemplo, ahorita algo que mencionó su compañero, que en las bolsas de calor se pone agua hirviendo, no es hirviendo, es agua caliente. Hay que cuidar la temperatura y tenemos que tener cuidado con los pacientes que tienen alteraciones de la sensibilidad. Por ejemplo, a mí algún día me tocó ver en el hospital de lesionado medular en México algún paciente que pues tenía lesión medular, tenía indicada compresa y el terapista pues no tuvo en cuenta que el paciente pues no siente. Entonces dejó la compresa mucho tiempo, seguramente la temperatura más de lo normal, y el paciente sufrió quemaduras importantes de segundo grado en toda la región dorsal. Entonces el calor pues tenemos también que medir la temperatura y el tiempo para que tenga un efecto terapéutico y no un efecto antagonista, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un paciente, también no todos los pacientes son candidatos al calor. En algún paciente que tenga inflamación aguda y aplicamos calor, pues ese calor podría aumentar el edema si lo dejamos demasiado tiempo por la cuestión de la vasodilatación. Pero también en una inflamación que ya no es aguda, que es subaguda o que es crónica, al aumentar la vasodilatación puede ayudar a drenar el líquido que se fugó al espacio intersticial y devolverlo a los vasos sanguíneos. Entonces, bueno, nada más para que sepan que es muy importante y pues luego vamos a ver, depende de cada patología, vamos a ver cuál tipo de calor se aplica. ¿Continuamos? Bien. Como nos hemos quedado, estamos en la electroestimulación. Se usa prácticamente una corriente eléctrica de diferentes electrodos dispuestos en el área afectada para irlo estimulando poco a poco. Muy bien, ¿qué se busca con estos agentes físicos?
Se busca la aplicación de los agentes físicos causa principalmente una modificación de la inflamación y curación del tejido. Esto viene acompañado con alivio de dolor, alteraciones de la extensibilidad del colágeno y modificación del tono muscular. Eso también dependería del tipo de lesión, que sea lesión inicial, inflamación crónica o remodelada. Y aquí serían los objetos de tratamiento, como por ejemplo sería la primera lesión inicial, pero una lesión de mayor o al sangrado, limpiar la herida. Los agentes eficaces serán compresiones estática y crioterapia. Y los agentes contraindicados serán ejercicio, tracción intermitente a nivel motor y termoterapia. Y así sucesivamente. Y bueno, pues pasamos ya al aspecto que refiere lo que es la proliferación. Y bueno, una vez que el tejido lesionado ha pasado a la fase de inflamación, ya pasa después a la proliferación. Ya los objetos pues, principales de la intervención pasan a ser, perdón, pasan a ser controlar la formación del tejido cicatrical, asegurar una circulación adecuada y mantener la consistencia, flexibilidad para poder favorecer la progresión hacia la fase de remodelación. Esto, bueno, vimos un poco acerca de esto en la clase, no así tanto, pero un poco en cirugía general, cuando hablamos de todos estos procesos fisiológicos. Pues dar, por favor. Es que está muy resetado. Continuamos. Bueno, pues siguiendo hablando un poco sobre la proliferación, pues las prendas de compresión estática pueden controlar la formación de tejido cicatrical superficial, consiguiendo con esto mejorar la estética y reduciendo la gravedad y la incidencia de posibles contracturas una vez llevado a cabo esto. Para que el tejido nuevo en formación pueda recibir oxígeno y nutrientes, va a ser necesario que tenga un flujo de sangre adecuado. Esto se puede favorecer o puede favorecer mucho la circulación mediante la utilización de diferentes aspectos, tales como son la termoterapia, la electroterapia, la compresión, inmersión en agua o ejercicio y posiblemente también los baños de contraste. Aunque, aunque el ejercicio activo puede aumentar o mantener la consistencia y flexibilidad durante la fase de proliferación también. Es bueno considerar o es importante agregar el punto sobre lo que respecta al medio acuático, que tiene como finalidad o puede también ayudar mucho a reducir. ¿Perdón? Antes de pasar a lo del medio acuático, en cuanto a las vendas de compresión, bueno, las vendas de compresión, pues son sumamente importantes en, por ejemplo, pacientes que tienen alteraciones para el drenaje linfático, como sería una paciente, por ejemplo, con cáncer de mama, que hiciera linfedema a lo que es el miembro torácico remanente, a lo que es, bueno, del lado de la mastectomía, generalmente al quitarse ganglios linfáticos, pues ese brazo tiende a acumular líquido. Muchas veces es tan severa la acumulación del líquido que la paciente queda imposibilitada para levantar su brazo, para abrir y cerrar su mano, y entonces se agregan otras patologías como puede ser la retracción cicatrizal por falta de movimiento del hombro, capsulitis adhesiva del hombro por falta de movimiento, rigidez articular del codo, de la muñeca, de la mano, e incluso puede quedar como una secuela permanente. Entonces nosotros tenemos que saber que va a ser necesario tomar medidas, entre ellas pues masaje linfático, presoterapia, que es como unas mangas que se inflan y se desinflan, un vendaje compresivo o una manga de compresión. Entonces pareciera que estas cosas son como muy simples, pero pues son tan simples que muchas veces se olvidan o no se hacen, y pues el paciente tiene consecuencias de eso. También, por ejemplo, el vendaje de compresión es muy importante en los pacientes
posamputados. Para poder protetizar a un paciente, el muñón tiene que tener cierta forma, porque si no, no coapta con el socket de la prótesis. Entonces, no es como en las novelas o en las películas que le dan al paciente su pierna y camina inmediatamente. No, claro que no. Tenemos que valorar entre, bueno, luego les explico lo demás de propiocepción, de fuerza, de contracturas, pero también tenemos que manejar la forma del muñón. El muñón tiene que tener una forma cónica. Para eso se hace un vendaje en espiga, que pues luego lo pueden buscar. Es un vendaje, se llama en espiga porque es como las espigas de trigo, que son como líneas diagonales cruzadas, y ese vendaje el paciente lo porta 23 horas al día, o sea, casi todo el día, y a lo largo de 1 o 2 meses o 3 meses, dependiendo de la conformación del muñón, el muñón va a obtener una forma cónica que entonces ya ahora sí va a ser compatible con la colocación de una prótesis. Entonces, por eso son importantes como todos estos detallitos que pareciera que no tienen importancia, pero sí, sí tienen. Continuamos. Muy bien, pues sabiendo esto, podemos pasar un poco a hablar sobre el medio acuático. Bueno, el medio acuático reduce la carga y de esta manera, pues la posibilidad, o sea, también reduce la posibilidad de que se produzca un traumatismo en las estructuras que soportan el peso corporal. Esto con la finalidad de disminuir el riesgo de regresión a la fase de inflamación. Y bueno, pues el soporte que proporciona el agua puede ayudar también a la movilidad cuando los músculos presentan debilidad, y los ejercicios realizados en agua y la termoterapia ya mencionada pueden favorecer la circulación para al final terminar por ayudar a mantener o aumentar la flexibilidad, que es como el fin que se busca con este medio. Perdón. Y bueno, pasamos a hablar un poco acerca de la maduración. Para esto tenemos que saber qué es la maduración o qué etapa es. Bueno, pues la maduración no es más que la fase final de la curación tisular. En esta fase, los objetivos de intervención son recuperar o mantener la consistencia y flexibilidad para así controlar la formación de tejido cicatrical. Bueno, pues el tratamiento se debe centrar en evitar cualquier efecto adverso que se haya producido durante las fases anteriores. Siendo esta la fase final, no puede haber alguna normalidad o algún cumplimiento de las fases anteriores para llegar a esta, como debilitamiento de los músculos o pérdida de la flexibilidad. Se espera, o el pronóstico para llegar a la maduración es que ya todo pues vaya marchando de manera correcta. Y bueno, en este punto del proceso de curación, los tejidos lesionados se están aproximando a su forma pues fina. Si la lesión es una quemadura, por ejemplo, se tiene que mantener el control de la formación de tejido cicatrical durante la fase de remodelación mediante prendas de compresión, que era lo que hace un momento nos comentaba la doctora. A ver, si me escuchan, se cambié de dispositivo. Sí, Sí, sí te escuchas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues ahora hablar un poco de lo que respecta al dolor, punto muy importante en este tema. Pues bueno, el dolor es una experiencia desagradable desde el punto de vista sensorial y emocional, asociado con un daño tisular real o potencial. Bueno, protege normalmente a las personas al disuadirles de realizar, actividades que puedan causar un daño a los tejidos. Sin embargo, también puede interferir con actividades normales y causar limitación funcional y discapacidad. Un ejemplo de esto, pues el dolor puede alterar a el ver, desarrollo normal. pasa al siguiente, vas a repetir la definición de dolor. Eso es bien importante. En medicina, obviamente, un 70-80% de los pacientes que tratamos
acuden por dolor. Incluso hay enfermedades importantes, pero si al paciente no le duelen, no acude. Entonces, tenemos obligadamente que saber la definición de dolor dada por la OMS. A ver, vuélvela a leer. La que tengo aquí en la presentación. Dolor. Uh-huh. Sí, dolor. Bueno, el dolor es una experiencia desagradable desde el punto de vista sensorial y emocional asociado a un daño tisular real o potencial. Protege normalmente a las personas. Bueno, la definición es como el primer cuadrito. La definición es esa, entonces busquen la de la OMS, varía una palabra o dos, pero básicamente es eso. El dolor es una experiencia sensorial desagradable asociada a un daño tisular real o potencial. Entonces, grábense bien la definición del dolor, porque luego nos preguntan qué es dolor y luego nos quedamos así como, entonces tienen que tener una definición ya así de cajón. Así como la inflamación, si nos preguntan los 5 signos cardinales de la inflamación, los debemos de saber. Y también la definición de inflamación, pues así también la definición de dolor son los conceptos más básicos que tenemos que dominar, ¿eh? Entonces, luego que se los pregunte así de memoria. Continuamos. Bueno, pues seguimos hablando un poquito del dolor. Pues bueno, el alivio del dolor puede permitir que los pacientes participen de forma más completa en actividades normales, de actividades tales de la vida cotidiana, y puede acelerar el inicio de un programa de rehabilitación activa. Bueno, pues puede ser la consecuencia de una patología subyacente o como inflamación articular, presión sobre un nervio que está en proceso de resolución, o de una neoplasia maligna que no es esperar que resuelva de forma completa. En cualquiera de las dos situaciones, el alivio del dolor, ya comentado, puede mejorar participación del paciente. Mientras persista el dolor, se puede usar intervenciones para el nivel de actividad y aliviarlo, incluyendo cuáles como agentes físicos, y se debería interrumpir cuando el dolor desaparezca. Ok, ahora hablando un poco de los agentes físicos para la modulación del dolor, pues bueno, la elección del agente físico para el tratamiento del dolor va a depender del tipo y la etiología del dolor. Aquí una pequeña tabla en la que explicaremos un poco cómo poder abarcar esto. Y bueno, depende del tipo de dolor. En el caso del tipo de dolor agudo, sobre todo cuando el objetivo del tratamiento es controlar el dolor, los agentes eficaces va a ser a nivel sensorial la crioterapia. En este caso, para el dolor agudo va a estar contraindicado la termoterapia. Si se busca controlar la inflamación, pues la crioterapia, perdón, también va a ser un agente eficaz para poder tratar de revertir, pues de evitar el dolor de alguna manera. Asimismo, cuando el objetivo del tratamiento es prevenir el agraviamiento del dolor, pues los agentes eficaces son la tracción estética con poca carga y va a estar contraindicada el ejercicio local. En caso de tratarse sobre un dolor referido, pues el objetivo del tratamiento va a ser controlar el dolor, y los agentes eficaces asimismo son la crioterapia y la termoterapia, de lo que nos hablaba un poco mi compañero José Pablo. Si se trata de un dolor radicular espinal, pues los objetivos del tratamiento van a ser disminuir la inflamación de la raíz nerviosa y disminuir la compresión de la raíz nerviosa. Ante esto, pues el agente eficaz para esto va a ser la tracción. No había como en esta tabla alguna contraindicación posible, pero bueno, hay que darnos con que el agente eficaz es la tracción. Y en caso de referirse a un dolor causado por una neoplasia maligna, claramente el objetivo va a ser controlar el dolor, y ya los agentes eficaces son la crioterapia, termoterapia superficial. Vamos a continuar con dolor agudo. ¿Sí me escucho? Sí. Ok.
En el tratamiento de este dolor, los objetivos de la intervención son controlar el dolor y cualquier inflamación asociada, como también prevenir el agravamiento del dolor o de su causa. Muchos agentes físicos, incluyendo el desarrollo a nivel sensorial, la crioterapia y la radiación láser, pueden aliviar o reducir la intensidad del dolor agudo. Como su limitación de la movilidad de la zona dolorida de forma breve con la ayuda de un dispositivo de comprensión de compresión estática, un dispositivo de ayuda o el reposo en cama puede prevenir el agravamiento de los síntomas o de la causa del dolor agudo. Se puede utilizar una tracción estática prolongada durante varias horas o incluso unos pocos días con una carga muy baja para inmovilizar transitoriamente una región sintomática de la columna, aliviando así el dolor y la inflamación que podrían verse agravadas por el movimiento de la región lumbar de la columna. Como dolor crónico, el dolor que no se resuelve en el tiempo de recuperación considerado normal, lesión o enfermedad, se le denomina dolor crónico. Los objetivos de la intervención para este dolor cambian de la resolución de la patología subyacente y el control de los síntomas a la promoción de la capacidad funcional, desarrollo de la fuerza y mejora de las habilidades del afrontamiento. Aunque las intervenciones psicológicas son la base para mejorar las habilidades de afrontamiento en pacientes con dolor crónico, se debe utilizar el ejercicio para recuperar fuerza y capacidad funcional. En esta población de pacientes se debe desaconsejar el reposo en cama, ya que puede dar lugar a debilidad y mayor disminución de la capacidad funcional, y normalmente tampoco se recomienda las intervenciones pasivas con agentes físicos aplicadas por un clínico para el tratamiento del dolor crónico, porque estas terapias pueden desarrollar la dependencia en el clínico en vez de mejorar las habilidades de afrontamiento propias del paciente. El uso racional de los agentes físicos por los propios pacientes para el control de dolor puede estar indicado cuando ayuda a mejorar la capacidad del paciente para afrontar el dolor a largo plazo. Continuamos. Voy, doctora. Sí. Bueno, aquí algo bien importante del dolor. El dolor, pues obviamente tiene una causa fisiopatológica, ¿sí? El dolor está dado por, obviamente, receptores. Esos receptores van a transmitir el dolor a través de los nervios, y las fibras de los nervios encargadas de transmitir el dolor, pues son las fibras C, las fibras A delta, y las fibras A beta, ¿sí? Entonces, esas fibras van a transmitir los estímulos dolorosos hacia el asta posterior de la médula espinal, y del asta posterior de la médula espinal se van a transmitir a la sustancia gelatinosa del tálamo. Entonces, obviamente tenemos muchos puntos en los cuales se puede bloquear el dolor.
Ahora, ojo, el hecho de que usemos medios físicos para disminuir el dolor no quiere decir que no los asociemos con un manejo farmacológico, pues determinado, ¿verdad? Que se va a basar, y eso también se los voy a preguntar, en la escala analgésica de la OMS, ¿sí? Entonces, pues dependiendo del tipo, del grado y de la intensidad de dolor, pues es tanto el medicamento como el medio físico que vamos a utilizar. O sea, obviamente vamos a asociar las dos cosas y obviamente pues estos medios físicos van a bloquear el dolor en un determinado punto que vamos a establecer cuál es. Continuamos. Sí. Como dolor causado por una neoplasia maligna, el tratamiento del dolor causado por esta puede ser diferente al tratamiento de dolor asociado a otras causas. Se debe tener especial cuidado para no utilizar agentes que pueden favorecer el crecimiento del tejido maligno o las metástasis, debido a que el aumento de la circulación local puede acelerar el crecimiento de algunos tumores malignos. No se deberían utilizar en el área donde esté localizado el tumor agentes como ultrasonido o diatermia, los cuales se sabe que aumentan la temperatura y la circulación en tejidos profundos. Como síndrome de dolor regional complejo, tenemos que implica una hiperreacción del sistema nervioso simpático. Algunos agentes físicos pueden ser eficaces para controlar el dolor. En general, la estimulación sensitiva de baja intensidad de la región afectada, utilizando, por ejemplo, la inmersión en agua templada o ligeramente fría, como también la agitación suave con fluidoterapia, pueden ser eficaces, pero si se hace una estimulación agresiva, puede agravar este tipo de dolor. En la extensibilidad del colágeno y restricciones de la movilidad, ese es la principal proteína de soporte de la piel, tendones, cartílago óseo y tejido conjuntivo. Los tejidos que contienen colágeno pueden acortarse como resultado de su inmovilización o de su movilización solo en un arco de movilidad limitado. El movimiento puede estar limitado por un trastorno interno, dolor, debilidad, mala postura o un dispositivo externo. El acortamiento de músculos, tendones o cápsulas articulares puede estar causado por una restricción articular. En instanciabilidad del colágeno, para devolver al tejido su longitud funcional normal y permitir así su movilidad completa sin dañar otras estructuras, hay que elongar el colágeno. El colágeno se puede elongar de forma más segura cuando es más extensible, debido a que la extensibilidad del colágeno aumenta en respuesta a un aumento de la temperatura. Los agentes físicos para el tratamiento de las restricciones de la movilidad, tenemos aquí una tablita. Como origen de la restricción de la movilidad, tenemos la debilidad muscular, que se presenta el dolor en reposo y el movimiento, solo el movimiento. Los objetivos del tratamiento en la debilidad muscular es aumentar la fuerza muscular. Como agente eficaz es el ejercicio con agua y el contraindicado es inmovilización. Bueno, por ejemplo, un ejemplo muy claro de esto
es un paciente que tuviera capsulitis adhesiva del hombro. Algún paciente que hubiera desarrollado un proceso doloroso por alguna tendinitis de hombro, del supraespinoso, del bicipital, y como el hombro le dolía, pues dejó de mover el brazo para que no le doliera. Entonces, lo que son las fibras de colágeno de la cápsula articular, pues tienden a perder elasticidad, a cortarse, y en consecuencia el paciente ahora desarrolla un síndrome de inmovilidad. O sea, no fue causado propiamente por el dolor, pero es una consecuencia del dolor. Así pacientes, por ejemplo, con fractura de radio y cúbito, que no mueven su mano, o que se les indica 3 meses de ferulización, pues a veces al quitar la férula la mano ya tiene rigidez y ya incluso se están anquilosando las articulaciones. Entonces a esto se refiere con pues que es importante una movilización temprana, obviamente dependiendo de cada patología. O sea, dentro de una fractura, por ejemplo, pues no se va a mover antes de su consolidación, pero en cuanto consolide necesitamos pues protocolos de movilización. Incluso pueden movilizarse las articulaciones adyacentes para que a la hora de que al paciente le quite rígida. Y mencionaba a su compañera que es más fácil la movilización en agua. ¿Por qué? Porque en agua no hay peso, y es más fácil la movilización de las extremidades. Si ustedes se meten a una alberca, pueden cargar a una persona perfectamente. ¿Por qué? Pues porque en el agua no hay peso. Así un paciente que tuviera dificultad para mover las piernas o que tuviera